El continente antártico nos acerca a pesar de que está a medio mundo de distancia. Es un continente que es un laboratorio vivo, un laboratorio en el que podemos encontrar pingüinos papúa, pingüinos adelia. No sé si ustedes saben la diferencia entre un lobo marino y una foca. La foca nos hace ojitos y el lobo marino nos juzga, ¿sí? Pero más que todo eso es, por ejemplo, si ven ustedes, los lobos marinos tienen orejas y las focas no tienen orejas. Por lo tanto, por ejemplo, los elefantes marinos son unas focas enormes porque no tienen el pabellón auricular, y eso es lo que nos reconoce a los mamíferos, por ejemplo. ¿Quiénes son de biología? Bastante, ¿sí? De microbiología. Muy bien, y seguramente se me escapan muchas otras carreras, pero yo soy biólogo de la Universidad de Antioquia y me especialicé, sí, yo soy gusanólogo de corazón y de profesión. Entonces hoy vamos a hablar de, ¿se acuerdan qué son los poliquetos, los biólogos? ¿Sí? De estos gusanos marinos que son los representantes de las lombrices de tierra, pero en el océano. Y son muchos más interesantes, no solamente porque vivan en el océano, sino porque tienen unas formas extravagantes, y de eso vamos a hablar un poco, pero no me voy a extender en el cuento de quiénes son, cuáles son sus partes morfológicas, porque tal vez aburriría no a los biólogos, sino a la otra mitad que no son biólogos. Entonces la idea es hacer esto un poco más dinámico y que entendamos por qué Julián, muchos otros colegas a los que yo me uno, estamos haciendo investigación en la Antártica, que, como acabo de decir, está a medio mundo de distancia. ¿Debería estudiar osos polares también? ¿Por qué no? Están al otro lado. Porque son del hemisferio norte. Dice el chiste que un oso polar no se puede ver ni en pintura con un pingüino, porque son de polos opuestos, ¿sí? Yo soy de chistes malos. También dice que hay peor que un oso polar, un oso bipolar, pero aquí no los vamos a estudiar, ¿sí? Aquí vamos a estudiar, tampoco vamos a hablar de pingüinos, tampoco vamos a hablar de lobos, de focas, ni de investigadores. Vamos a hablar de gusanos marinos, pero tomando a ellos como un ejemplo para poder mostrarles a ustedes que en la Antártica no solamente hay todos estos organismos que son demasiado llamativos, sino que también hay invertebrados sumergidos, invertebrados en esos grandes bosques que son de 5 centímetros de altura, que son los musgos, que son los líquenes, y pues uno que otro pasto antártico que le llaman, por ejemplo, el clavelito antártico, que esas son las únicas vegetaciones que hay. Allá no encontramos grandes bosques, sino simplemente un tapete verde de estos componentes. Allá hay tardígrados, allá hay nematodos, hay un montón de otros gusanos, otros organismos pluricelulares y unicelulares que igualmente hacen que ese ambiente sea demasiado estable y que funcione por sí mismo. De hecho, pues está alejado de cualquier otro continente, y hay unos mapas que muestran cómo es el océano global, con la Antártica en la mitad y solamente hay un océano, ¿sí? Entonces eso nos pone a pensar en cuanto a que todo el planeta está conectado. James Lovelock, que murió en el 2022, era un ingeniero, un inventor. De hecho, se le atribuye la invención del microondas. Él también nos dijo que el planeta debería llamarse planeta Gaia, a esta dios griega que representa todo un ser vivo. Entonces el planeta lo podemos considerar en su sistema circulatorio como todos los ríos, en su calor interno como ese núcleo caliente que tenemos en el planeta, esa magnetosfera como ese sistema nervioso, etcétera. Podemos encontrar un montón de analogías con respecto a decir que el planeta está conectado entre todo.
si nosotros tenemos un problema circulatorio, tal vez podamos tener un problema muscular, etc. Entonces, esta idea, que puede ser muy romántica, nos puede ayudar a entender que todo el planeta está conectado. Y entonces, ¿por qué, si viviendo en un país tropical, estudiamos la Antártica, que está en el Polo Sur? Y es precisamente porque lo que sucede en la Antártica sucede aquí también. Entonces, las investigaciones que hacemos, no sé si estuvieron en la charla de ayer de mi colega Idalí Fonseca, con quien pues hago todas estas investigaciones, no solamente estamos estudiando la Antártica, sino también nuestro Caribe y nuestro Pacífico, entendiendo como esas conexiones, esas teleconexiones que tenemos en el planeta. Y de hecho, entonces, por eso queremos entender el cambio climático, como sucede allá en la Antártica y como sucede aquí en el trópico. Entonces, con ella pudieron entender algo así como qué organismos podrían extinguirse más rápido, si los antárticos o los tropicales, con un evento de un aumento de la temperatura superficial del océano, ¿sí? Y pues no estamos yendo muy profundo en el océano, simplemente donde nos mojan los pies. De hecho, yo era el que tenía que meterme al agua con un traje de pescador, 3 pantalones, 3 medias, 2 guantes, licra, buzo, chaqueta, para poder recolectar todos estos organismos que estamos estudiando. Pero yo estaba calientico en el agua, mientras la profesora estaba a -7, -8 grados centígrados en la playa, mientras yo estaba en la temperatura del agua allá, que era unos 3, 4 centígrados positivo. Entonces yo estaba calientico en el agua mientras ella estaba muriéndose de frío. Y eso es lo que uno entiende. Lo interesante, y son experiencias bien enriquecedoras, aparte de ser científico, era que mientras uno estaba ahí muestreando, pues los pingüinos estaban dando vueltas, porque como revolvía la tierra, se resuspenden unos pequeños camarones, y eso es lo que de ellos se alimentan. Entonces era bien interesante, bien entretenido. Y esas son las experiencias que siempre se quedan en la imaginación, en este imaginario que se vuelve realidad. Y como anécdota personal, cuando yo estaba pequeño, yo quería tener pingüinos en la casa, ¿sí? Pero ¿cómo hacía que el patio fuera frío? Entonces yo pensaba en preguntarle a mi papá que si podíamos comprar un montón de neveras y abrir las puertas hacia el patio. Entonces me imaginaba unos témpanos saliendo de la pared, los pingüinos allí, pero nunca me puse a pensar cómo llevo los pingüinos hasta la casa, ¿sí? Entonces seguramente que ahora entendería como una especie exótica, como una especie invasora, etc. Y ese cuento de la Antártica y pingüinos queda ahí como en el subconsciente. Cuando ya en el 2015 tuve la oportunidad de planear una expedición antártica, la primera vez que fui en el 2016, entendí todo este imaginario que, como dije yo, se vuelve realidad. Pero realmente nunca pensé en especializarme en pingüinos. Tal vez sí especializarme en algo marino, y desde mi carrera, desde los 90, yo soy hijo de los 70, tuve unos influencers llamados Jacques Cousteau, Carl Sagan a la divulgación, y Jacques Cousteau, el capitán de los océanos, a ese mundo sumergido, un mundo bajo las olas, como él llama, y con él pudimos comenzar a ver ese mundo sumergido en la serie que él y sus hijos hicieron. Y luego en algún momento pude conocer su nieta, a quien pues en algún momento entrevisté, y eso se vuelve un proceso muy enriquecedor y muy alegre para uno, porque uno va viendo que realmente estos grandes influencers, esta ciencia tan alejada, está realmente cerca. Entonces, como dice el profesor Julián,
él va a llevar a unos estudiantes de maestría, pero entre ustedes puede ser que estén los futuros investigadores antárticos, y por eso estamos acá, para animarlos, para mostrarles unas facetas, unas aristas en las que ustedes se pueden desarrollar y que realmente no es tan complicado. Julián, más yo que Julián, somos personas del corriente, somos investigadores que nos gusta todo este cuento y lo hacemos con pasión. Siempre le digo de hecho, le preguntaría a los biólogos, ningún papá les dice, hijo, estudie biología. ¿Sí? O sea, eso es por dinámica propia, por gusto propio. Entonces, cuando uno estudia algo por gusto propio, lo hace demasiado apasionado. Y eso es tal vez lo que nos apasiona en cada una de sus disciplinas. Si no le apasiona lo que usted haga, busque cómo convertir esa disciplina en pasión, y realmente hasta los exámenes van a ser algo trivial, algo fácil. Entonces eso, les invito igual, como decía Julián, estamos acá en una biblioteca donde hay libros. Los libros se guardan sistemáticamente y yo identifico estos gusanos sistemáticamente a través de disciplinas como la taxonomía, que me ayudan a catalogar, haciendo la analogía con los libros, toda esta vida en pequeños grupos, en pequeñas disciplinas, y eso es lo que yo hago. He tenido la oportunidad de describir alrededor de 40 nuevas especies de gusanos marinos para la ciencia, a las cuales le he dado nombre. Nunca le vamos a poner el nombre de uno porque eso es el colmo del ego, ¿sí? Pero siempre hay personas a quien agradecerle, al tutor de posgrado, a personas de museos, a familiares, a personas que han sido importantes en el corazón de uno, etc. Y de esa forma uno puede describir o puede ponerle nombre a estos gusanos. Igual estuve 7 años al sur de México, en el Caribe mexicano, haciendo mis estudios de posgrado, y allí en donde encontré la pasión, o redescubrí esa pasión por la taxonomía, por clasificar. Y aquí estoy, sigo clasificando después de 25 años la vida marina, y eso es lo que me apasiona. Un gusto raro, ¿sí? Además de que soy gusanólogo, es raro entonces encontrar esa pasión. Pero esa pasión se encuentra muy aterrizada o muy canalizada cuando uno encuentra, o cuando uno se da cuenta que todo el planeta entonces está conectado, como dice el efecto mariposa. El aleteo de una mariposa en la China puede causar un huracán en el Caribe. Es demasiado esa frase, pero nos permite entender esa teleconexión, esas interconexiones que hay en todo el planeta. Por lo tanto, yo siempre he dicho y aprendí en el posgrado que el océano comienza en la alta montaña. Por lo tanto, también he sacado una frase que dice: la Antártica comienza en los trópicos y viceversa. Entonces, todo lo que hagamos en el trópico afecta a la Antártica, y lo que se afecta en la Antártica nos afecta directa o indirectamente a nosotros. Entonces, ese es como, voy a comenzar por el final, esas son como las conclusiones que debemos entender en cuanto a por qué estamos estudiando la Antártica. En diferentes disciplinas lo estudiamos, hasta en historia, hasta en arte, podemos o queremos entender la Antártica, y eso es, pues, o sea, hay tela para cortar para todos, ingenieros, economistas, de las humanidades, etc. ¿Sí? Ya sabemos entonces que vamos a estudiar la Antártica, que es un continente que en temporada fría, que es en junio, se cubre mucho más de hielo, mientras en ese mismo momento el polo norte, que es el Ártico, está descongelado, y así es como los opuestos. Pero como en este caso sabemos y entendemos que los opuestos se atraen, entonces incluso si vemos en el nombre de Ártico, ¿de dónde viene ese nombre? ¿Cuál es la estrella del norte? La estrella polar. Y la estrella polar está en la constelación de la Osa Menor. Y esa osa es
la que nos da el nombre o la raíz para llamarlo ártico. ARC realmente, si lo ponen en inglés, es Arctic, con una C por ahí metida, y eso significa oso. Entonces es el polo de los osos y coincide con la distribución de nuestros osos, de los osos en el planeta. No hay osos en Chile, no hay osos en Argentina. El oso más septentrional que hay es el oso de anteojos, que es nuestro oso y que a duras penas llega a la mitad del país, un poco al sur del país, pero ahí para abajo no hay osos. Entonces coincide también eso, estrella polar, el polo, el hemisferio norte de los osos, con el nombre, y como los opuestos se atraen, entonces Antártica, yo siempre lo voy a llamar Antártica, ant es lo opuesto. Por ejemplo, lo opuesto a mí en el otro lugar del planeta se llama la antípoda, es decir, lo opuesto a mis pies. Y lo opuesto a mis pies, tal vez acá, es Yakarta, en Indonesia. Entonces, alguien parado en Yakarta estamos uniendo nosotros nuestros pies, pero él está cabeza abajo y yo estoy cabeza arriba con respecto a él. Entonces, ant significa lo opuesto y ártica significa lo opuesto del Ártico, pero en este caso le ponemos una A porque queremos darle, como yo le he llamado a ella, una feminidad, y yo a la Antártica le he llamado la dama blanca. La dama blanca que se cubre con su velo, que a veces ese velo la va descubriendo y nos va dejando ver su piel, que es grisácea, y cuando es grisácea es en verano, que es entre noviembre y marzo, y es cuando la podemos estudiar, porque si vamos a estudiar la península antártica, todo este hielo se recoge y podemos estudiar allí el cambio climático. De otra forma, yo no podría recolectar esos organismos bajo el agua, porque tendría primero que alegar unos 2, 3, 4 metros de hielo para llegar al fondo marino. Entonces, por eso es que estudiamos no en el invierno como se muestra acá, sino en el verano, cuando el hielo no está bien desarrollado. Y si lo vemos aceleradamente en diferentes años, vemos que esto pulsa. Entonces ese pulso también lo podemos entender como la teoría Gaia, como ese palpitar del corazón. Entonces se vale igual entre el arte y la ciencia, puede haber un solo paso, como entre la guerra y la paz, como entre el amor y el odio. Entonces en este caso también podríamos entender esta analogía como algo romántico que nos sirve para entenderlo de una forma científica, ¿sí? El agua en el planeta está en diferentes formas, pero el agua es crucial. Yo digo que el agua, y sigo diciéndolo románticamente, el agua es ese líquido tan genial que hay en el planeta, que nosotros estamos formados por un 80-90% de agua, pero el agua incluso cae desde el cielo. O sea, estamos formados hasta en lo que cae desde el cielo, y eso nos da a entender que el agua es demasiado importante en nuestro planeta. Entonces, igual estamos hablando de biblioteca, vamos a mostrar algunos libros. Esta es una biografía del agua. ¿Quién escribe una biografía de este elemento? Realmente los que quieren darle importancia, y nosotros podemos entender y hacemos parte de esa biografía, porque tenemos que entender el agua desde el cielo, desde el hielo, ¿sí? El hielo que conocemos, por ejemplo, en nuestro refrigerador. También he pensado que, si bien la Antártica se asemeja a esta nevera que tenemos en la casa, donde el refrigerador está a menos 20, abajo está a 4 grados centígrados. Si yo estoy afuera, como está el profesor Julián acá, esto puede estar a menos 15 grados. Yo metido abajo en la nevera estoy calientico, ¿sí? Entonces imagínense cómo es esa cantidad de frío, que si bien nosotros como un país tropical, a nosotros no nos afecta ese frío, nos afectan las lluvias, que es agua que se descongeló tal vez y que nos llega aquí a borbotones. Entonces hay que entender ese efecto mariposa de todas las partes del planeta. El agua es vida, y tal vez
el hielo es muerte, porque tenemos que entender que estos organismos están adaptados a ese hielo, nosotros no, y por lo tanto entonces grandes expedicionarios han muerto en el hielo, no solamente acá, sino también en el Everest, y siguen descubriendo cuerpos en el Everest de grandes expedicionarios que se perdieron hace 30, 40 años, y por lo tanto nos tenemos que defender de eso. Pero más que todo, lo interesante es que el agua, si ustedes ven el planeta, es el único compuesto que desde el espacio se ve en sus tres estados. Se ve líquido, se ve gaseoso en las nubes y se ve hielo en los polos. Eso, si no los convenzo de que esto es importante, pues yo creo que paramos ahí y terminamos. Pero yo creo que eso es importante entenderlo. Esa Antártica es lo más parecido a otro planeta que se puede experimentar en la Tierra, como dice Julián. La preparación para ir a la Antártica casi que es parecida a la preparación que se debe tener un astronauta. De hecho, es más fácil ir a la Luna que bajar al fondo del mar. A la Luna tenemos que pelear solamente con evadir la gravedad del planeta para poder zafarnos del planeta, pero en el mar nos dejamos caer, no gasta energía. Pero en la Luna tenemos un valor de cero presión atmosférica, en cambio en el fondo marino puede tener 600 veces más la presión que tenemos acá, dependiendo de la profundidad. ¿Cuál es la profundidad máxima del océano? Casi 11 kilómetros. ¿Sí? ¿Qué tanto es eso? Cuando ustedes viajan en avión, ahorita que viajaba en el avión, los aviones vuelan a 10 kilómetros de altura, a 30.000 pies. Si yo miro hacia abajo, esa es la profundidad máxima que tiene el océano. Eso es demasiado, pero es demasiado si le ponemos el factor de presión. Por lo tanto, entonces, por eso 12 personas han pisado la Luna, pero solamente 3 expedicionarios han llegado al fondo del mar. Y estamos acá, y la Luna está a casi 300.000 kilómetros del planeta. Y seguimos estudiando nuestros cielos. De hecho, los telescopios se inventaron primero que el microscopio. ¿Sí? Tal vez un par de años antes. Y entonces primero miramos las estrellas y luego miramos lo pequeño. Pero eso tiene una razón de ser, y es, por eso tenemos nombres de constelaciones, por eso se llama Ártico, porque primero vimos esa bóveda celeste para poder entender nuestro lugar en el planeta. Es decir, tenemos mucho en qué pensar, tanto en el espacio como en el fondo del océano. Entonces, ¿pero qué hay? ¿Qué será ese del fondo marino? Entonces vamos a entender un poco más. Nuestros grandes influencers eran Carl Sagan, como les dije ahora, en este libro Un punto azul pálido, que se llama Es porque cuando el Voyager 2 miró hacia nuestro planeta, después de que había sobrepasado la Luna, no sé si había sobrepasado Marte, un punto pequeño azul que era nuestro planeta, y allá sucede todo esto que está sucediendo. Pero ¿a quién le importa lo que sucede en este planeta? A nosotros mismos. ¿Sí? El que estudia gusanos los ve en todas partes. Yo veo gusanos en todas las películas de aliens, para poder llegar a decir que no hay ningún alien que no tenga partes de animales terrestres. Pero es una sencilla razón que mi madre me enseñó algún día: no hay nada que esté en la cabeza que no haya pasado por los órganos de los sentidos. Sabemos, si ustedes se imaginan un limón o un jugo de limón, se les hace agua a la boca sin necesidad de olerlo. ¿Sí? Si ustedes, algunos que les fastidia el marcador en el tablero, no hay necesidad de hacerlo para que se le paren los pelos. Si ustedes se imaginan una torta o un dulce, todo eso ha pasado por nuestros órganos de los sentidos. Por lo tanto, también cuando construimos animales extraterrestres, no nos podemos zafar del yugo y la camisa de fuerza que es la imaginación de nosotros, y nuestra imaginación depende de la experiencia
y de todos los animales que hayamos visto. Por lo tanto, mucho de lo que más podamos poner de complicado como un extraterrestre simplemente es la unión de partes de animales. Entonces, estos son películas, hasta en Star Wars. Esto es un gusano marino, esto es un gusano marino de la misma familia, esta es una foto de esa familia en real, este es el gusano real, pero es una fotografía de microscopía de barrido, ¿sí? De este mismo, este es el mismo, y esta es una fotografía de microscopía de barrido de algo que en una nave espacial una persona que tenía unos sentidos enormes dibujó por su propia experiencia e imaginación, y pues no es nada más que este es un gusano normal de los que yo estudio. Entonces, pero parece un monstruo de esos grandes, enormes, pero esto mide escasos 2 centímetros, ¿sí? Pues 2 centímetros de largo, esto debe tener medio centímetro de ancho. Entonces, esta experiencia que nos da al tratar de imaginarnos algo raro es lo que a mí me llama la atención, y me llama la atención porque ellos son demasiado raros, son carismáticos, son en morfología, son demasiado complejos, y eso es lo que me llama a mí la atención. De los gusanos marinos, no quiero aburrirlos mucho, pero los gusanos marinos estamos hablando desde el Cámbrico de ellos, es decir, hace más de 500 millones de años. Y tenemos un montón de otras vidas, como por ejemplo crustáceos, tenemos esponjas de mar, tenemos corales, tenemos medusas, tenemos un montón de otros organismos que también estaban hace 500 millones de años y que me sirven para entender esa dinámica ecológica. Entonces, todo esto es lo que nutre mi gusto por los gusanos. Pero ustedes dirán, pero esos gusanos, me podrían preguntar, ¿existen aquí en el Caribe, en el Pacífico? Sí, por mundos. Entonces, ¿para qué ir a la Antártica por ellos, si hay acá? Pero ¿por qué no mejor pensamos? Los que hay en la Antártica podrán o no ser los mismos que hay acá. Si son los mismos, podemos pensar, ¿por qué están a medio mundo de distancia? O si no son los mismos, ¿qué los hizo a ellos ser únicos allá y los de acá ser únicos acá? Y comienzan las preguntas, y los científicos somos lelos haciéndonos preguntas, y con eso es que nos creamos las hipótesis que vamos a responder en nuestras investigaciones. Los gusanos que yo estudio, de hecho gusanos como un término muy despectivo, ¿sí? Es a los compañeros que se comportan mal, sí es mucho gusano, con una forma despectiva. Gusanos, los de la mariposa, gusanos, las lombrices de tierra, gusanos, los chupasangre, que son las sanguijuelas. Pero a este mismo grupo de las sanguijuelas y de las lombrices de tierra pertenecen los gusanos que yo estudio, que técnicamente se llaman poliquetos, pero no les voy a llamar así, les voy a llamar gusanos marinos. Son demasiado variables, demasiado excéntricos, y algunos de ellos incluso son hasta extremófilos. ¿Qué significa eso? Son organismos que viven en condiciones extremas. La Antártica es una condición extrema. Con ese frío se considera que ellos son extremófilos, e incluso hay unos que viven en las profundidades del océano, donde hay unas ventilas hidrotermales, donde sale agua que no ebulle o se forma vapor por la presión del agua, pero que el agua puede estar a 200 grados centígrados, y ellos están felices allá. Son extremófilos. Entonces, ¿por qué no entender? De hecho, durante la pandemia, no digamos muy duro esa palabra, se estaba estudiando los gusanos marinos, principalmente de los poliquetos, para poder extraer hemoglobina de ellos. Y si una de las particularidades que tiene el COVID es dañar algunos alvéolos pulmonares, se disminuye la capacidad pulmonar. Entonces, ¿por qué no ponemos más hemoglobina para que capte y se balancee la cantidad de oxígeno que toma el cuerpo, y así podemos evitar unos posibles futuros problemas? Y todo esto es con tecnología o con bioprospección que se puede aplicar desde los gusanos marinos. ¿Es que ellos tienen sangre roja? Sí, tienen la sangre roja y tienen hemoglobina, y utilizan el hierro a través de su sangre para captar
el oxígeno. Entonces eso nos hace habitantes de este planeta, nos hace con una bioquímica similar. Y por qué no entonces poder entender en ellos un montón de compuestos que nos sirven a nosotros. Entonces, entre más nos entendamos, más tal vez nos pueden servir en estas problemáticas de salud que podríamos tener, esperaría no, pero en un futuro. Estos son los que viven a 3, 4, 5 mil metros de profundidad en las ventilas hidrotermales, pero no solamente hay gusanos, que son todos estos que están en estos tubos blancos que pueden medir 1 o 1,5 metros, sino que también hay cangrejos, por ahí hay peces, por ahí hay camarones, etc. Y es todo esto una comunidad. Esto es un oasis en ese suelo marino donde generalmente es desértico, pero donde hay estos gusanos marinos, hay toda una comunidad y los animales se quedan ahí viviendo, porque pues, si no se perderían en esas dunas de arena que hay en el fondo marino. Entonces esto es toda una comunidad y es bien interesante porque sabemos que si a 200 metros de profundidad desaparece la luz solar, entonces a esta profundidad ya no hay fotosíntesis. Entonces sabemos que la fotosíntesis ayuda a producir materia orgánica, como por ejemplo las plantas construyen sus hojas a través de la fotosíntesis, etc. Aquí no hay fotosíntesis, pero de esas fumarolas salen un montón de compuestos, sale una química, azufre, hierro, que entonces ellos se ayudan con unas bacterias que tienen acá en la parte roja, y las bacterias toman esos compuestos y convierte, entonces no hay una fotosíntesis, foto de luz, sino que hay una quimiosíntesis, quimio de química. Por lo tanto, si viven a oscuras, ellos tienen su propia productividad, y si no fuera por los poliquetos, estos oasis no existirían, porque entonces los cangrejos se comen un pedacito del gusano. Pero el gusano se nutre con esas bacterias que hay, que tienen esa producción primaria a través de la química. Entonces fíjense que yo hablo mucho con Julián con respecto a ¿para qué ir hasta por allá a estudiar la vida? Si la vida está aquí, la vida rara está aquí. Pero nos sirve entender nuestros planetas para poder apreciar más la vida que tenemos en nuestro océano. Cuando estaba estudiando biología en Medellín, daba unas charlas en unos colegios, y cuando los niños sabían que yo manipulaba gusanos, ellos no me daban la mano, porque la palabra gusano es de guácala, ¿qué es eso? O sea, coger un gusano, una lombriz de tierra, o decir que estos gusanos de las mariposas son los tiradardos, que los tiraflecha, que realmente no es así, pues sí lo pueden a uno urticar, pero más allá del asco, pues realmente no hay más sentimiento con un gusano, ¿sí? Pero mucho tiene que ver con esa falta de simetría en los gusanos. Entonces, estos son diferentes tipos de gusanos. Estos, por tener todo esto, y estábamos hablando de, esto puede ser 1 centímetro. Estamos hablando de estos que tienen estos tentáculos tan grandes, se les llaman gusanos espagueti. ¿Sí? Porque cuando lo recogen, parece una madeja de espaguetis. Estos son los que yo he escrito 40 especies. Lo chistoso era cuando hacía mi posgrado en México, todo el día estaba recolectando gusanos, espagueti. Iba a la comida y me servían espagueti. Y yo veía esos espagueti moviéndose. ¿Sí? Yo casi que los tenía que identificar. ¿Ah? En la Antártica, o sea, como se necesita mucha energía calórica en el alimento, espagueti por todos lados. Entonces, eso se mueve, esos espaguetis se me movían. Estos otros tienen estas mandíbulas, ellos pueden morder, pero pues si estamos hablando de cuestión de escala, eso es demasiado pequeño como para que le corte a uno un dedo, ¿sí? Yo tengo que defenderme más de mi gato Speedy que de estos gusanos, que mantiene mordido por todos lados. Estos son de estos que aparecían en la otra imagen acá, que tenía la boca abierta, de que lo dibujaban como extraterrestres. Estos son estos mismos. Aquellos se llaman gusanos plumero, que cuando uno bucea, alguno bucea,
Cuando uno encuentra en una de esas cabezas de coral unos pinitos de Navidad que uno les hace así con una corriente de agua y ellos se meten, este es el mismo grupo de los plumones de mar, un leve diferente a los pinitos, pero todos esos son gusanos marinos y son demasiado interesantes para entender, aunque son pequeños. Lo interesante, pero no dista de ser algo preocupante en cuanto a estudiarlos, es que aquí los ve uno muy bonitos vivos, pero cuando uno los fija en formol y los preserva en alcohol, pierden sus colores, etc. Entonces se dificulta un poco el estudio de ellos. Aquí, aunque yo haya trabajado con estos, me preguntan cuál es esta especie y no soy capaz de decirlo. Entonces, ¿dónde estuvo ese posgrado? ¿Dónde estuvieron esos 7 años en la Universidad de Antioquia, esos 7 años en el posgrado, 20 años estudiando gusanos y no es capaz de entender o de darle nombres? Porque no es fácil entenderlos a ellos solamente con una fotografía. Es como tomar acá una fotografía de alguien que está en la entrada y decir, ven, ¿quién es ese? Si la fotografía no está en buena resolución, no sabemos quién es. Entonces hay que acercarnos para entenderlos y esa cercanía es lo que nos hace, pues, hacer que esto sea interesante. Estos son gusanos escamosos, por ejemplo. Algunos les llaman ratones de mar, que viven a grandes profundidades, son alrededor de unos 12-15 centímetros, son todos peludos y a eso le encuentra uno fascinación. ¿Sí? ¿Será que estamos mal? No sé, pero son bonitos. ¿Sí? Entre la fealdad, como dice Humberto Eco, se encuentra la belleza. Los mandibulados, y hay uno en particular que son venenosos. O sea, fuera de feos hay unos venenosos. Pero estos parece que fueran enormes, pero pues son del tamaño de esas cuerditas que sostienen las gafas y pues la picadura de ellos no es más que la picadura de una hormiguita mona y eso es todo. Lo chistoso es que una vez estábamos recolectando con los estudiantes en Isla Fuerte, en el Caribe, y encontramos uno de estos, yo encontré uno de estos, entonces la estudiante estaba con la mano así, yo, hey, guárdame este gusano porque es la primera vez que lo encontramos, y ese es un gusano picado, ahí se perdió la especie, ¿sí? Posiblemente era una especie nueva y ahí se perdió, ¿sí? Hubiera quedado calladito es más bonito uno, entonces no hubiera dicho nada y hubiéramos descrito una nueva especie, pero eso pasa. El nombre de estos es bien interesante y los nombres no solamente son a quien se le dedica, o también hay muchos nombres en los animales que se dedican a deidades. Entonces la familia de estos se llama Nereidide y es dado a las Nereidas, que son estas diosas, estas musas griegas, y ahí vienen muchos nombres de invertebrados, y en caso particular de estos gusanos marinos. ¿Sí? Estos son sipúnculos, que los sipúnculos, que su nombre indica sifón pequeño, estos tienen una importancia enorme en cuanto a que degradan el carbonato de calcio de las piedras coralinas que los corales construyen. ¿Entenderé estos o encontraré de estos en Antártica? No. ¿Por qué? Porque en Antártica no hay corales duros. Entonces hay que entender un montón de aspectos ecológicos para poder entender si algunos de estos organismos hay o no en la Antártica. Entonces como le digo a mis estudiantes, llevo dando como 35 veces un curso de invertebrados y no alcanza uno a maravillarse. Uno se graba la taxonomía y llega a un libro nuevo y le derriba a uno la taxonomía que no tiene en la cabeza y vuelva y comience desde cero. Es como si volvieran a Plutón a decir, no, sí, realmente sí es un planeta. ¿Sí? Entonces, y Plutón dando la vuelta al Sol, siendo o no planeta. ¿Sí? Entonces, fíjense estos son australianos, los australianos siempre son raros, ¿no? Si no son picadores en la zona costera, saltan en la tierra o son de estos colores tan iridiscentes en el mar, ¿sí? Y estos ¿cuáles son estos gusanos? Los espaguetis, ¿no? Que ya entendieron ya. Y estos son los
plumones, plumeros de mar, ¿sí? Esto es una foto ya en el estéreo, es una foto en Isla Fuerte, en el arrecife propiamente dicho, y esto es interesante porque cada uno es un clon del otro, entonces también se reproducen asexualmente, es decir, sin un congénere, para poder aumentar su población. Gusanos fuego, que son los que si lo toco me urtica, no me quema, me urtica, pero es de sensación de que lo urtica a uno, se siente como fuego, se siente como algo muy caliente, y este sí puede tener unos 10-15 centímetros de largo, y aquellos son los pinitos de Navidad que si uno les hace así, ellos se esconden dentro de un tubo que ellos mismos construyen, ¿sí? Pero, profe, ¿qué es esto? Los paisas decimos San Michel, ¿sí? Monte San Michel. En la isla de Samán. En la isla de Samán. Cuando baja la marea, se descubre esto, y gran parte del alrededor de la isla del Monte San Michel, que realmente es el monasterio San Michel, está construido por otros gusanos marinos. Entonces, los gusanos marinos no solamente son importantes en esa parte ecológica que les he mostrado, sino también porque hacen arrecifes. Y los gusanos marinos y los corales no son los únicos que hacen arrecifes. Entonces hay arrecifes de gusanos marinos, y este es uno de los tipos de que, bueno, la foto no ayuda mucho, pero es que ya comenzamos a verlos como medio feos. Pero son tan interesantes que ellos, yo no sé, debe haber alguna metodología que me pueda ayudar a extraer qué compuesto usan ellos para pegar esas pequeñas piedritas. Eso es más potente que la pega loca. ¿Por qué? Porque hacen arrecifes. Y esos arrecifes, ¿cómo uno sabe que es una construcción de arrecife? Porque puede dañar los cascos de los barcos. Y los cascos son de acero. Y pueden dañar los cascos. Entonces, fíjense la dureza que tiene esto como para poderlo entender y en algún momento sacar productos a través de bioprospección que me ayuden a desarrollar un pegamento así de sólido, así de fuerte. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos sifúnculos, tenemos lombrices de tierra, tenemos poliquetos en los pastos marinos, ¿sí? Pero además son demasiado interesantes e importantes en la cadena trófica. Algunos organismos como esta raya se los comen. Recuerden que las rayas son los que tienen la boca abajo y escarban el suelo, y allí hay una cantidad de, además de crustáceos, de otros invertebrados como los gusanos marinos. Algunas águilas, algunas aves les dan eso parecería como el premio al buen comportamiento, ¿sí? Un sushi para esos polluelos, les dan gusanos marinos, pero también hay gente que se los come, ¿sí? Ahí sí dirían guacala, ¿sí? El profesor Toriado mata a la mamá. En algún momento, en algún muestreo, me preguntaron: ¿profe, usted se ha comido algún gusano marino? Y yo: no, pero es hora de comerlo. Entonces me comí un sifúnculo y pues realmente estoy entero. No sé si algún futuro tenga algunos problemas colaterales, pero en Indonesia, cuando los gusanos marinos entran en reproducción, se llena toda la superficie de gusanos marinos, y eso es una fuente enorme de hierro, porque tienen hemoglobina, y la hemoglobina tiene el hierro como componente importante. Entonces hacen parte a veces de la dieta cuando los gusanos entran en reproducción, ¿sí? Pero cuando hablamos de la Antártica, siempre vamos a referirnos a todos estos animales que, como el profesor Julián no conoce los gusanos, entonces le toma fotos a lo que uno ve, y yo también le tomo fotos a lo que uno ve. Entonces uno ve focas, esta parece como la misma que está aquí, no sé, hay que verle las manchitas, no sé si es el mismo individuo. Elefantes marinos, o sea, aunque no son bípedos así como caballo, corren demasiado rápido, y un elefante macho que puede pesar 3 toneladas lo estripa uno y solamente queda una fotografía, ¿sí? O sea, demasiado.
Uno que estaba al lado de eso me correteó por la playa por acá tomando esta foto. Pues lo corretean a uno porque realmente son demasiado veloces, ¿sí? Y cuando yo estaba muestreando en el mar tenía que estar pendiente si no había, incluso no tanto los lobos marinos ni las focas como los desontes marinos, sino la foca leopardo, que la foca leopardo puede tener 3 metros de longitud y es una de las grandes depredadoras que hay, no sé, esta foca leopardo, ¿sí? Ahorita la ven, las que es manchadita, por eso le llaman leopardo, ¿sí? Pero son demasiado agresivas. Y así uno corre con esas botas que son pesadas, con toda esa ropa encima, uno no es capaz de correr muy rápido que ya, ¿sí? Entonces vemos con las escubas, bueno, las escubas me pasó algo bien interesante la última vez que fui, y es que estaba muestreando con la profesora, estábamos en el lugar de muestreo y yo puse el GPS para registrar el lugar, el GPS de qué colores, amarillo, y me fui a la playa porque la marea había bajado, me fui a la playa porque dejé unos instrumentos allá. Cuando regresé vi una escuba volando con algo amarillo en la boca, me robó el GPS. Entonces lo que tuve que parar es ver, porque ellas como dicen en mexicano son canijas, es decir, son descaradas, vuelan y por allá se posan a ver qué fue lo que robaron, pero ella de primera instancia no ve qué fue lo que robó. Entonces yo tuve que ver a dónde paraba, a dónde aterrizaba, a poder buscar tal vez el GPS en ese lado. Luego nos encontramos con unos rusos y esos rusos fueron los que en su inglés ruso pues nos dimos a entender que nos entendieron que se nos había perdido el GPS y pues uno de ellos me lo encontró. Pero eso es lo que nos da una experiencia muy grande en la Antártica, y es que si se me pierde el GPS no hay un home center, no hay una tienda donde uno pueda reemplazar el GPS. Por eso uno aprende algo, y es la redundancia de los equipos. Uno tiene que llevar al menos 2 equipos de cada cosa, porque uno no se puede regresar a comprar uno de esos equipos. Se perdió la expedición y llegar allá puede costar más de 30 millones de pesos por persona, y si se pierde eso, se perdió la expedición. Entonces todo eso queda como una enseñanza muy grande en cuanto a las expediciones. Pero olvídense de esto y vamos a esto. Ay, no, son muy bonitos. Estrellas de mar, mis gusanos marinos, que estos son los que mostró la profe ayer. Realmente estamos estudiando eso, ahorita voy a hablar más de ello. Planarias marinas, estos se llaman gusanos de caucho, que técnicamente se llaman nemertinos. Igual también es una nemertea, una hija de Nereo, ¿sí? Y estos tienen una particularidad, es que se llaman gusanos caucho porque se pueden estirar mucho ellos mismos. Y una particularidad que encontramos en ellos fue que tienen un cuidado parental, es decir, cuidan sus huevos. Y el ver esta estrategia en invertebrados significa que el desarrollo del sistema nervioso es complejo y ellos tienen un cuidado parental. Estos, que son los isópodos, son unos, pues digámoslo entre comillas, crustáceos, pueden ser así de grandes y se han estudiado mucho porque son grandes depredadores allá, ¿sí? Entonces son bien interesantes. Otros gusanos marinos, estos son los quitones de mar, que les llaman cucarachas de mar, que viven junto a las playas o en la zona playa donde pega la marea. Ahí ellos viven pegados de las piedras. Gusanos, y este gusano es muy interesante porque este gusano se carga los huevos en su espalda y comienza a desplazarse cargando los huevos, tal como lo hace una rana marsupial, como lo hace un caballito de mar, aunque el caballito de la mar lo guarda en su bolsita, etc. Caracoles, estos son unos copépodos que ya sí se miran al microscopio. Es decir, hay una gran cantidad de invertebrados que igual también incitan a su estudio. Entonces, como una generalidad, uno tiene que entender que el trópico tiene una alta diversidad y los polos tienen una baja diversidad, pero si ustedes ven esa diapositiva pasada, no es tan baja la diversidad. Es decir, esos pocos invertebrados son
una pequeña uña de toda la diversidad que puede haber de invertebrados. Lo que pasa es que yo me enfoco solamente en los gusanos marinos, y de hecho de gusanos marinos estamos describiendo 4 nuevas especies de la Antártica. ¿Sí? Entonces, es muy interesante. Entonces a veces esto se vuelve como un mito que tratamos de borrar y de entender o reentender para saber que las bajas diversidades en los polos no es tanta, ¿sí? No es tanta baja. Entonces, esta es la última parte de la presentación, pero igualmente importante. Yo tengo 3 estrategias para estudiar la Antártica. Depende de cuánto dinero tenga. La primera es ir a la Antártica a tomar muestras. Esa es la más cara. Implica moverse a una Antártica, implica hacer ese curso preantártico que chistosamente se hace o lo hacemos en Cartagena, pero es porque allí tenemos toda la infraestructura. No podemos hacerla en la laguna del Otum, no podemos hacerla en los nevados, pero tenemos todas las estrategias para hacerlo en la Escuela Naval de Cadetes a través del programa Antártico Colombiano. Segunda estrategia es ir donde hay muestras antárticas, no necesariamente en la Antártica. Entonces puede ser en la Universidad de Antioquia. Aquí en la UIS la profesora María Creales tiene muestras de la Antártica, etc. Ir donde hay muestras, sale más barato, ¿sí? O si ustedes no se quieren mover de su lugar, buscar bases de datos. Ellos todo. Hay bases de datos para la Antártica, y muchas de las modelaciones que se hacen de distribución de especies, de relacionarlo con los gases atmosféricos, se hace sentado en un escritorio buscando bases de datos. Y eso es, o sea, ninguna de estas es mejor o peor. Implica es los que les gusta el campo, los que les gusta visitar museos, o los que les gusta estar en un escritorio. A mí me gustan las 2 primeras. Yo me formé como biólogo no para estar detrás de un escritorio. Yo estoy detrás del escritorio calificando, ¿sí? Ahí tengo una mochila llena de exámenes, de parciales, porque cuando uno tiene un tiempito, califica, ¿sí? Pero ir al campo como biólogo, esa es la mejor experiencia que hay. Entonces, estrategia 1, necesitamos ir a la Antártida. Puede ser en avión, esta es la Fuerza Aérea Chilena, la primera vez que fui a la Antártica, o en buque brasilero, o en el buque colombiano, el ARC 20 de julio. ARC es Armada de la República de Colombia, ARC, y este buque, algo bien particular es que es un buque construido acá, en Cotecmar, en Cartagena, así como el Simón Bolívar, que es el nuevo, también fue construido acá. Entonces tenemos las estrategias para poder ir a la Antártica. Este no es colombiano, pero de estos tenemos como 3 que van a la Antártica. Y en la Antártica uno, o a la gente, a veces se mueve en helicópteros. El helicóptero no va desde Punta Arenas hasta la Antártica porque pues es demasiado largo, pero sí sirve para moverse de un lado a otro. Los Hércules, montaste en Hércules, qué experiencia tan grata. Es el avión más incómodo del que yo me he subido. De hecho, a la profesora le cayó un extintor, casi le pega en la cabeza solamente yendo. Y si eso le pega en la cabeza solamente yendo, le daña la expedición. ¿Sí? Entonces, son demasiado incómodos, pero igual. No hay baño. No hay baño. Y no hay una azafata o un auxiliar de vuelo que le pase los sándwiches. No, entre todos la tripulación, ellos comen y uno es muerto de hambre, ¿sí? Pero montar en Hércules, checked, ¿sí? Ya quedó. Entonces, igual allá si uno se mueve en lanchitas pequeñas y hace los muestreos en esas lanchitas, ¿qué hace uno? Uno muestrea agua, aquí estaba muestreando organismos marinos, gusanos marinos, particularmente a 20 metros de profundidad. No bajaba yo, sino que mandaba una draga, me aruña el suelo y me trae esas muestras del suelo, y ahí busco los gusanos marinos, ¿sí? A ver si dentro de unos 2 o 3 años si puedo bucear allá. Esa es como la meta a corto plazo para poder entender ese ambiente marino ya bajo las olas. Eso es bien interesante.
De todas esas muestras, entonces, está compuesta la colección que tenemos en la Universidad de Antioquia de Antártica, que son bienvenidos pues para que estudien. También a nivel costero se muestran en marea baja, se muestran en marea baja las rocas, las arenas que están a poca profundidad. Aquí siempre están las escubas ahí pendientes, vigilando, ¿no? Como los policías allá a ver qué está uno haciendo mal para ella regañarlo a uno, ¿sí? Bueno, y aquí está la profesora en el microscopio estudiando que fue nuestro primer objeto de estudio. Esta es una especie que tuvimos que volver a describir. ¿Por qué? Porque desde 1911 un investigador la describió como nueva, pero todas las referencias que había de este gusano era simplemente repetir lo que ese investigador inicial obtuvo en morfología de ellos. Entonces lo que hicimos fue encontrarla como arroz en esas arenas bajo el agua y tener muchos más organismos para poderla redescribir y redefinir los límites morfológicos de ella y poder decir, bueno, esto realmente es este gusano. ¿Sí? Entonces eso fue como una primera labor. Ya luego sobre este organismo fue que habló la profe ayer y sobre quién estamos haciendo todas esas investigaciones de estrés térmico, es decir, cómo la temperatura los afecta a ellos. ¿Sí? Como digo yo, tal vez por envidia, porque ya me dijo el tren, pero todo eso es brujería, biología molecular, ¿sí? Biología molecular que se hace en alta resolución y la profe es una experta en ello. Yo soy como la escuba, vigilo solamente, ¿sí? Y no solamente a los poliquetos se les hace eso, sino a todos los otros invertebrados, y de hecho hoy tenemos en la nevera a menos 40 grados centígrados un montón de material, todo esto está en material para poder en algún momento hacer secuencias génicas, trabajar DNA, RNA con ellos para poder evidenciar un montón de compuestos o de productos bioprospectivos que se pueden generar a través de esas secuencias y entender también a través de un banco de DNA toda esta biota antártica, ¿sí? También entonces echamos unas redes y todos los organismos que flotan los capturamos ahí y pues uno dice, no, pero esa agua es transparente. Después de que uno obtiene una red, encuentra una cantidad enorme de unos organismos diferentes a esos que están en el fondo marino. Se encuentra entonces, todo esto es lo que encontrábamos en esas muestras. Bueno, ya son fotografías de particulares de lo que encontramos a 20 metros de profundidad. La estrategia, ¿se acuerdan cuál es? Ir a museos, ir a ver muestras donde hay, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tuve la oportunidad de ir al Museo de Canadá y a través de una beca que tuve allá, pude ir allá, o sea, en el hemisferio norte, ir a hacer ciencia antártica, ¿sí? Entonces había una investigadora que tomó un montón de muestras de la Antártica, de una zona que se llama el Mar de Ross, que es donde la mayor cantidad de países tienen bases científicas y de donde sale el avión enorme que va al polo sur geográfico, que ahí está la base Amundsen Scott, y ahí es donde aterriza, pero ahí sale el avión cargado de víveres, etc. Entonces, imagínense cómo está de contaminada esa parte, porque sí, realmente queremos mucho la Antártica, pero también la estamos contaminando. Y barco que se respete, bota combustible. Entonces, ¿cuál es el efecto que tienen estos estreses o estos compuestos que causan un estrés, estos estresores para toda esta biota antártica en este caso? Entonces, allá hay un montón de muestras en los museos, hay un montón de muestras. Yo cuando estaba terminando biología, yo dije, con esto puedo hacer viajes, con esto puedo conocer el mundo, y me ha gustado conocer museos de diferentes partes del mundo trabajando con gusanos marinos. Entonces, no solamente me ha llevado a la Antártica, sino también me ha llevado a diferentes países a estudiar las muestras de los museos, y eso es fantástico, porque es ciencia que está allí guardada, y muchas de las especies nuevas que he descrito han estado guardadas por siglos.
he abierto frascos que los cerraron hace más de 100 años y hasta es difícil de abrirlo, y cuando uno lo abre, siéntese, yo lo voy a decir porque me gusta, ese vapor como de alcohol viejo, ¿sí? Y eso le enciende a uno como el gusto por esta muestra, porque uno dice, nadie ha visto esta muestra desde que la que recolectaron, y uno ve la etiqueta y la recolectaron en 1866 y yo soy el que primero ve esa muestra. Entonces eso es demasiado fantástico. En algún momento, cuando estaba en Copenhague, en Dinamarca, trabajando en un museo, había un carrito chiquito de esos con rueditas como de los que cargan los platos en los restaurantes, súper lleno de unos frasquitos. Yo lo corría, me sentaba, en la tarde como del aseo lo movía para poder hacer así, entonces yo en la tarde lo volvía a mover. 2 semanas después me llegó el que me recibió en el museo, el curador, otro biólogo, y me dice, ¿has visto estas muestras? Yo sí, unos balanos, unos organismos marinos. ¿Viste la etiqueta? Yo no. Cogí la etiqueta y era la letra de Darwin. Era unas muestras de Darwin que él había recolectado y que nadie las había estudiado, y es la única, esos 10, 15 frasquitos que había en el carrito son las únicas muestras que hay por fuera del Museo de Londres de las colecciones de Darwin. ¿Sí? Y yo ponía a pensar, por Dios, yo con este temblor, que haya movido mal el carrito y que ellos se haya caído, yo después pensaba, por Dios, ¿yo qué estaba haciendo corriendo ese carrito? ¿Sí? Pero esos son como esas sorpresas gratas que uno tiene, además de destapar estos frascos viejísimos. Gracias a Dios no se cayó. ¿Sí? Entonces, este es el Mar del Ross. Aquí está Amundsen Scott, entonces de aquí salen los aviones acá. Aquí es la mayor concentración de bases científicas. Y entonces estudié unas muestras que había en el Museo de Ottawa. Además, pues que las tuve que expurgar algunas. Esto aquí hay un popurrí, un montón de otros invertebrados, yo los tenía que sacar y explorar, y hay unos que ya estaban identificados. Realmente tuve que reidentificar todas esas muestras, y de 8 especies convertí esas muestras como en 15 especies, realmente con una visión un poco más detallada de esas muestras. Entonces, de ahí es que estoy describiendo unas nuevas especies. Estos no son azules, naturalmente los tenía que teñir con verde de metilo, que es una tinción que se usa para poder ver unas manchitas, esa segmentación, etcétera, unas regiones, y poderlos identificar mucho más fácil. Si eso está pálido o realmente bajo el estéreo no se ve muy bien, ¿sí? Entonces, 4 especies distribuidas en 3 géneros inicialmente. Yo lo subí a 6 especies distribuidas en 6 géneros, o sea, dupliqué esto con unas miradas un poco más detalladas acerca del grupo de estudio, pues porque son gusanos espagueti, ¿sí? Entonces, la tercera es revisar muy bien la literatura, bases de datos e internet. Cuando yo estaba estudiando, apenas estaba surgiendo el internet, al final de mi carrera fue que pude obtener un correo electrónico, pero si no era por las bibliotecas, no podía existir esa teleconexión de literatura. Uno pedía un artículo científico y llegaba al mes el artículo científico, pero entonces uno tenía que prepararse y avanzar durante ese mes en otras cosas mientras le llegaba el artículo científico. Ahora todo está al alcance de una pantalla. Realmente esto es como un avance enorme a la ciencia, y el internet, yo creo que si hay algo que nos hace humanos es el internet, ¿sí? Crear matrices de información, número de especies. Estamos haciendo junto con la profesora el listado de todas las especies de gusanos marinos que se han identificado en la Antártica para poder encontrar problemáticas diferentes, ¿sí? Entonces se hace uno preguntas si esa especie es de acá, si esa especie no es de acá. Se hace algo parecido a esto que en algún momento tuve la oportunidad junto con mi asesor de posgrado hacer. Es un listado de especies. Este es de Pacífico Oriental Tropical, él hizo una de las especies del Caribe, pero estos listados son los que ayudan a entender la diversidad de esas especies. Entonces, pues
puede ser que, trayendo la imagen de la revista Cosmopolita, que hay un término en biología que se llama especies cosmopolita, y son las especies que supuestamente están en todo el mundo, pero ni siquiera los humanos estamos en todo el mundo. Entonces dice, es que la cucaracha es cosmopolita. No, en el Everest no hay cucaracha. En el fondo del mar no hay estas cucarachas que conocemos, tal vez quitones o algún otro, pero realmente nos ayuda a entender esos listados cuáles especies realmente son o no de esas regiones. Esta es una fotografía mía de un gusano del Mar del Norte, ¿sí? Que de hecho en algún momento, si tienen oportunidad de ir a la Universidad de Antioquia, hay los lockers, tienen un montón de animales dibujados, y presté este gusano marino para que lo dibujaran en los lockers, ¿sí? Bueno, entonces así encontramos supuestamente especies que son, por ejemplo en este caso, de Cincinnati, dice en Antártica. Eso es simplemente un nombre mal puesto. Un nombre mal puesto a un material que tal vez sea nueva especie. ¿Cómo nos damos cuenta de ello? Mirándolo al microscopio en la estrategia 2. ¿Sí? Otro que es de Italia, que supuestamente se encuentra en la península antártica. ¿Cómo va a ir un gusano desde Italia hasta la Antártica? Entonces, esas son las hipótesis que nos hacemos. La hipótesis es que seguramente ese material no es de esta especie, realmente puede ser de otra especie. Es donde vamos mejorando esa taxonomía, esa organización. Es como cuando le dicen a uno, los de las bibliotecas, si toma un libro, por favor no lo vuelva a poner. Seguramente uno lo pone mal. ¿Sí? Y otra persona que esté buscando ese libro, no lo encuentra. ¿Sí? Entonces, allá en la universidad son muy cansones con eso y eso se entiende. Si uno pone el libro, no, este libro no me sirvió. Si los libros se caen, ¿de dónde saqué este libro? Entonces, cuando encontramos esto es como si fuera un libro mal puesto en una biblioteca, ¿sí? Entonces, así nos da para entender que tal vez haya muchas más especies que las que están reportadas en la Antártica, y posiblemente haya mucho más de 300 especies y muchas más familias de esas especies. Recuerden, las familias incluyen géneros y cada género incluye especies. Entonces, así, una cantidad de familias. En poliquetos hay alrededor de 85 familias, y la Antártica tiene más de la mitad de la representación de las familias, de los tipos de poliquetos. Por lo tanto, ¿por qué no estudiar? Y recuerden esa curva de riqueza de especies o de número de especies hacia los polos disminuye. Yo creo que eso está rebatido y tenemos que reconsiderar esa idea, ¿sí? Entonces, ya para no cansarlos más, o sea, muchos son los que están tras bambalinas de estos estudios. Obviamente puede ser el Programa Antártico Colombiano, la ANIMAR y la Comisión Colombiana del Océano, el Programa Antártico Argentino, que una vez volé en el Hércules de ellos, y el Programa Antártico Chileno, que siempre nos recibe en las bases científicas de ellos, y pues la Universidad de Antioquia siempre nos da los recursos, permisos, etcétera, para ir a todas estas expediciones. Y pues agradeciéndole a Julián, a U24, esta iniciativa que llevan desde 2017, 18, trabajando, y que es una envidia porque a ver si en algún momento queremos reproducirla en Medellín y hacer esto un conjunto de esfuerzos, de iniciativas para que todos los colombianos sepamos por qué vamos a la Antártica a estudiar, incluso animales exóticos, extraños, aliens, como los gusanos marinos. Muchas gracias por su atención, espero hayan disfrutado de hablar de gusanos o escuchar la verdad.